Exacto. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Es abogada motorizada, la licenciada Roxana Soto Ailú, haciendo este video para los efectos y propósitos de hablar sobre la comidilla que hay en relación a si se libera parte de la población correccional de Puerto Rico ante la pandemia que estamos encarando de coronavirus, ¿verdad? Y para ello ya han salido otros académicos a dar su análisis basado en una iniciativa que está promoviendo el legislador Héctor Martínez, y esa resolución legislativa que él está promoviendo es para los efectos de que se pueda evaluar, basado en el expediente del confinado, si la persona puede ser excarcelada o no. Pues yo, para poder hablar con ustedes, necesito poner varias cosas en contexto, particularmente en caracteres positivos, porque el tema de la población correccional de Puerto Rico es bastante complejo y técnico. No es tan sencillo como poder despacharlo quizás en 1 o 2 minutos. De más está decirle a ustedes que yo soy una persona fervorosamente creyente del derecho a la rehabilitación de los confinados en Puerto Rico, indistintamente de que pertenezcan a gremios dentro de las propias instituciones o no pertenezcan a ningún gremio. Una vez la persona es procesada por el Estado, la responsabilidad constitucional del Estado es asegurar que se le propendan todas las oportunidades disponibles que tenga el Estado para que esa persona se rehabilite. Y eso lo dice la Constitución, eso no lo dice la abogada motorizada, eso lo dice la Constitución de Puerto Rico, que es la obligación de la Administración de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico propender el desarrollo de la rehabilitación de la población correccional de Puerto Rico, porque ellos son los custodios de la institucionalización de los confinados. Así que en Puerto Rico nosotros tenemos al secretario de Corrección y Rehabilitación, que es el licenciado Rivera Juanate. De más está decirles a ustedes que el perfil de este secretario actual, él fue subsecretario de corrección tras la administración del licenciado Eric Rolón, que había sido el designado por el doctor Ricardo Rosselló. Luego de que Rosselló renuncia, entonces Wanda Vázquez exige la renuncia del licenciado Eric Rolón, y entonces sube el licenciado Rivera Juanate, que claramente es una persona ultra seguidor de Wanda Vázquez, ¿verdad? Y yo, antes de hablar de las autorizaciones de salida de las cárceles de Puerto Rico, voy a seguir hablando un poco sobre la Constitución, porque la Constitución de Puerto Rico también dice que dentro de los poderes que tiene un gobernante está la autoridad que tiene de conceder perdones o clemencias ejecutivas. Y muchas personas entienden que las clemencias ejecutivas son para que el gobernante de turno meramente dé un perdón total a la condena del convicto, y no es así. Y quiero comenzar primero por las clemencias ejecutivas antes de poder hablar entonces de la iniciativa que se está discutiendo en las redes sociales por parte del legislador Héctor Martínez. Miren, una clemencia ejecutiva no es otra cosa que una petición administrativa que hace una persona que tiene que estar viviendo bajo confinamiento en una de las instituciones correccionales de Puerto Rico al gobierno. Y esa clemencia ejecutiva se solicita o se tramita inicialmente a través de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Junta de Libertad Bajo Palabra es un organismo que está dentro de la sombrilla de lo que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, pero la Junta de Libertad Bajo Palabra tiene autonomía administrativa para trabajar sus asuntos. Esto no le compete, o la directriz viene directamente del secretario de Corrección. ¿Qué sucede? Cuando un confinado solicita una clemencia ejecutiva, ¿verdad? Una petición de clemencia ejecutiva, la llena, y eso es un trámite administrativo. Una vez se hace ese trámite administrativo, que sale el paquete de evaluación y recomendaciones de la Junta de Libertad Bajo Palabra, ese expediente de ese confinado sale inmediatamente a la fortaleza. Y allí la fortaleza utiliza un filtro, ¿verdad? Porque no es que inmediatamente ese expediente llega al escritorio del gobernador.
pasa por un filtro, y es que ese expediente llega al Consejo de Seguridad del Gobernador. El Consejo de Seguridad del Gobernador nada tiene que ver con el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Es un grupo de asesores privados que tiene el gobernador para atender asuntos con empleados de la fortaleza sobre clemencia ejecutiva. No es un comité muy grande. La primera pregunta que quiero dejar sobre el tintero, o antes de hacer la pregunta, es que sepan que una vez llega la clemencia ejecutiva a la fortaleza o al Consejo de Seguridad de la fortaleza, no hay término para que entonces el gobernante atienda la clemencia. Sino la clemencia llega allí y queda a dispensas de la discreción del gobernante llamar a que le permitan examinar expedientes o no. Y dicho eso, una vez el gobernante examina lo que ya ha sido trabajado por la Junta de Libertad bajo palabra, que está bajo la sombrilla del Departamento de Corrección, lo que ya ha trabajado el Consejo de Seguridad del Gobernador de turno, que también es como un consejo asesor, ¿verdad? Un comité asesor del gobernador. El gobernador es el que tiene la última palabra, no importa lo que digan los papeles. El gobernador dice sí, no o voy a modificar. Dentro del proceso de la clemencia ejecutiva es importante que la gente comprenda que lo mismo se puede solicitar un perdón total que un perdón condicionado, que solicitar que se te adelante y se te dé por cumplido la mayor cantidad de términos de condena para que tú puedas acudir ante una vista en la Junta de Libertad bajo palabra para determinar si eres elegible para una libertad bajo palabra o no, o solicitar el mínimo del cumplimiento de la sentencia para los efectos de que si se te acredita ello, tú puedas ser elegible quizás para unos programas de desvío que bajo la convicción, que es la condena que tú tienes, pues no eres elegible al momento de entrar. Pues las cosas funcionan de la siguiente manera. ¿Por qué la abogada motorizada está hablando de clemencias ejecutivas? Porque yo soy la única abogada en este país, y esto lo digo a mucha honra de humillación ante Dios, que 2 gobernantes han indultado a un mismo cliente, que fue al doctor Antoliano Torres Rodríguez. Alejandro García Padilla le dio un indulto condicionado y Ricardo Rosselló le dio un indulto total para que le devolvieran su licencia médica de pediatra y cirujano. Pero, dicho eso, conozco muy bien el trámite de cómo se trabajan las clemencias ejecutivas, por eso estoy empezando por ahí antes de hablar de la iniciativa de la resolución del legislador Héctor Martínez. Dicho eso, también quiero decirles a ustedes cuántas clemencias ejecutivas ustedes conocen que Wanda Vázquez ha autorizado en Puerto Rico. ¿Cuántas? No, yo estoy hablando antes del coronavirus. Antes del coronavirus. Porque usted no se crea que al momento de la salida del doctor Ricardo Rosselló de Fortaleza, allí no habían casos pendientes de clemencias ejecutivas. Pero la injerencia, que es la autoridad para atender una clemencia ejecutiva que ya está en Fortaleza, no es del secretario de Corrección, no es del panel de la Junta de Libertad bajo palabra, no es del Consejo de Seguridad. Le corresponde al gobernante sacar de su tiempo y decir, dentro de todas las cosas que yo trabajo para mi pueblo, yo voy a atender estas situaciones de mi pueblo. Y yo lo que estoy preguntando es, ¿cuántas clemencias ejecutivas usted conoce que han sido adjudicadas por Wanda Vázquez? Comprendo. Así que, una de las formas en las que un confinado en Puerto Rico puede salir a la libre comunidad, con grillete, en arresto domiciliado, con un perdón total, que pase ante la Junta de Libertad bajo palabra, ante un panel para determinar si se le va a permitir el beneficio de libertad bajo palabra o no, o se queda bajo confinamiento pero va a ser elegible para algún tipo de programa de desvío que en este momento, por el tipo de sentencia que tiene, no lo puede realizar. Pues de eso se trata la clemencia, ¿ok?
para que usted lo entienda. Así que es mucho más complejo de decir, ay, le deben dar el perdón o no le deben dar el perdón. Pues bueno, como estamos en Cuaresma, te voy a ilustrar en teología. Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, y allí se determinaba a quién iban a liberar, que era a Barrabás o a Jesús. Y la gente decía, no, hay que liberar a Barrabás, no importa que él sea un ladrón, porque Jesús se proclamaba el rey de los judíos. Así que no importa de qué forma usted lo vea, no es lo que a usted le parezca moralmente, es que la Constitución de Puerto Rico le impone esa responsabilidad al gobernante de turno de atender los perdones de la población confinada de Puerto Rico. Así que no se me ponga moralista con las clemencias ejecutivas, porque de igual forma usted debería reflexionar si usted entiende que el sistema de administración de tribunales de Puerto Rico, de la forma que se implementa la justicia en Puerto Rico, es perfecta, porque usted y yo sabemos que no. Que nuestro sistema de administración de justicia no es perfecto. Aunque en las cárceles hay personas que han cometido delitos y merecen cumplir sentencia por ello, pero en las cárceles tenemos también personas que tienen sentencias injustas que no deberían estar en las cárceles. Así que, either way, la esencia de lo que estoy explicando en esta primera parte del video es que es una clemencia ejecutiva. Y como yo lo que estoy hablando es de qué forma y manera entonces los confinados en Puerto Rico pueden salir, ya sea bajo arresto domiciliario, con grillete, con condiciones extraordinarias, que puedan salir nuevamente a su hogar, ya sea con un perdón total, con un perdón condicionado, porque se le acelere el tiempo cumplido de sentencia para que sean elegibles para acudir ante una vista ante la Junta de Libertad bajo palabra. De eso es lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Por eso es que le digo que el tema correccional es complejo y tú no lo puedes desviar en 2 minutos. O sea, tú no lo puedes despachar en 2 minutos. Es bien complejo. Pero entonces, ¿qué sucede? En Puerto Rico, nosotros tenemos más de 20 instituciones correccionales entre hogares de adaptación social, hogares intermedios e instituciones carcelarias per se, donde te tienen en lockdown 24 horas, 7 días a la semana. Pero en Puerto Rico existen, dentro de las instituciones carcelarias, donde está ese confinado 24/7 viviendo, 3 modelos o 3 categorías de niveles de custodia. Está la custodia mínima, la mediana y la máxima. Dentro del Departamento de Corrección, en cada institución, hay un técnico sociopenal que es un trabajador social a cual ese confinado está asignado. A veces, dependiendo del número de población correccional, los técnicos sociopenales pueden tener 40 expedientes, 50 expedientes, 80 expedientes, 10 expedientes. Todo va a depender de cuál es el número de la población que hay en esa institución, ¿verdad? Pues actualmente en Puerto Rico, para el mes de febrero del 2020, se dice que hay 8.880 personas confinadas. ¿Ok? De esas 8.880 personas confinadas, tenemos 4.462 personas confinadas entre toda la faja del área norte de Puerto Rico. Entiéndase, norte, este, oeste. La faja. Vas a picar a Puerto Rico por la misma mitad. Y en el área sur de Puerto Rico, desde el este hasta el oeste, en el área sur tienes 4.418 personas confinadas. Dicho eso, es importante que usted sepa que ese técnico sociopenal a quien ese confinado le tienen asignado su expediente, tiene que asegurarse de tener varias cosas. Ese expediente del confinado tiene que tener la sentencia. Y también tiene que tener un documento que nosotros le llamamos, cuando digo nosotros, a lo que me refiero es los académicos que trabajamos con asuntos penales. Hay un documento que nosotros le decimos por acá la liquidación de la sentencia.
¿Qué es lo que te dice a ti mensualmente si esa condena que tiene el confinado bonifica, si no bonifica? Si hubo, por ejemplo, querellas administrativas y le baja la puntuación al confinado, todo eso lo dice ahí, ese historial lo dice ahí. Y ese documento también es bien importante que lo tenga actualizado todo técnico sociopenal de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque dentro de todas las instituciones de Puerto Rico, todas, existe lo que se llama un comité de clasificación. Y el comité de clasificación es un comité precisamente de empleados del Departamento de Corrección, pero de esa institución, que usualmente son como 3 o 4 personas y cumplimentan un formulario de corrección que ya está estandarizado, tiene unas puntuaciones. Y lo que se busca es determinar si, basado en la condena que tiene el confinado, la persona puede ser movida o reclasificada de medida de seguridad. ¿Por qué? Pues vamos por partes y yo te explico. Y perdonen, lo que pasa es que hay muchas esporas en el ambiente y yo soy asmática, así que estoy bien congestionada. Custodia máxima. Sí, la custodia máxima, ahí es donde están los confinados de la población general que requieren un alto grado de control y supervisión. A ellos se les puede restringir determinadas asignaciones de trabajo y de celda, así como también de lugares dentro de la institución. Se requiere al menos 2 oficiales correccionales de escolta para realizar viajes de rutina o de emergencia fuera de la institución. Se utilizarán esposas, cadenas y grilletes en todo momento, mientras los confinados de máxima seguridad se encuentren fuera del perímetro, ya sea la verja o el muro. Estos confinados estarán en sus celdas y no en dormitorios. Esto no limita la participación del confinado a programas y servicios. Contarán con 2 periodos mínimos de 2 horas al día, de un periodo de 24 horas para recreación física al aire libre, según lo permitan las condiciones climáticas. Una persona que está en máxima seguridad puede ser por varias razones. Número 1, porque tengas una condena de 99 años o más, que usualmente esa es la automática para un caso de asesinato. Número 2, que tú tengas una condena por reincidencia, y es que tú hayas tenido récord delictivo previamente en tu vida, hayas violentado una probatoria o alguna condición de la probatoria, o dentro de estar en un proceso bajo fianza, tú haces la comisión de delito y por lo tanto eso lo que hace es agravar la cuantía que se te va a imponer de sentencia, y por lo tanto usualmente estas personas lo que hacen es que le pueden dar una medida de seguridad de máxima. Cuando te habla de que tienes un mínimo de 2 horas para estar al aire libre, pues yo quiero que ustedes sepan que la experiencia en Puerto Rico es que o te ponen en una caja, en un kennel de Cyclone Fence, como hacen con las mascotas, y tú estás ahí, aislado. O te ponen en un triángulo de cemento donde también hay rejas en el techo y ahí se comparte el espacio. Así que eso es bien importante para mí que usted lo sepa, porque no es como que salen al aire libre y ellos están jugando. No necesariamente así. Puerto Rico tiene falta de construcción de nuevos modelos institucionales de cárceles para tener áreas de segregación para población adecuada, ¿verdad? Y como uno rema con lo que tiene, pues yo estoy explicando usualmente cómo es que se bate el cobre allá adentro. Las custodias medianas usualmente vienen cuando ya al menos tú has cumplido el 20% de la sentencia. Si tú estás, por ejemplo, dentro de una sentencia de 99 años o de reincidencia, pero eso lo va a determinar el Comité de Clasificación de Corrección. Cuando ya tú estás, pero como quiera lo voy a leer para beneficio de la gente. La medida de custodia mediana, los confinados pueden estar en población general, que requiere un grado intermedio de supervisión. Estos confinados son asignados a celdas o dormitorios, así que tú puedes vivir en mediana con más de una persona en la celda,
¿Ok? Perdón. Y son elegibles para ser asignados a labores y trabajos dentro del perímetro de seguridad de la institución. Se requieren 2 oficiales correccionales que te encadenen de manos, pies y cintura para que tú puedas ser trasladado de un punto a otro. Y a discreción de los oficiales de escolta se podrán implementar otras medidas restrictivas. Las personas en Puerto Rico que son de custodia máxima, usualmente usted los va a ver con un uniforme azul royal. Las personas que están en custodia mediana, usualmente usted lo va a ver con un uniforme color gris. ¿Bien? Sea hombre o sea mujer. Cuando hablamos de medidas de seguridad o custodias mínimas, de lo que tú estás hablando son de personas que pueden estar cumpliendo una convicción de 3 años o menos. De 3 años o menos. O te hacen una reclasificación de mediana a mínima, donde a lo mejor lo que te pueden quedar son hasta 5 años de cumplir para salir a la libre comunidad. ¿Por qué? Porque dentro de la medida de seguridad o de custodia mínima, también hay otra que es mínima comunidad, que es cuando ya tú estás en un hogar de adaptación social y te permite salir a la libre comunidad por pase. Y tú regresas a un hogar de adaptación social, ¿verdad? Y ellos usualmente pues los tienen con una vestimenta color crema. Las personas que están sumariadas se le llaman a las personas que todavía no han sido sentenciadas por un tribunal de justicia en Puerto Rico, y usualmente usted los ve a ellos con un uniforme como amarilloso, como color mostaza. Pero con la problemática que hay de escasez de uniformes en Puerto Rico, a usted no le puede extrañar ver confinados de cualquiera de los niveles de seguridad que puede tener una camisa azul con un pantalón crema, que puede tener una camisa gris con un pantalón azul, porque es que están en escasez de uniformes, y eso nosotros lo hemos denunciado desde el año pasado. Incluso cuando hicimos la caminata, las personas que me quisieron acompañar el año pasado en octubre, desde el complejo correccional de Bayamón hasta el Capitolio, que caminamos porque se sustituyeran las 10,000 bandejas del Departamento de Corrección para la población correccional de Puerto Rico, porque tenían hongos, estaban rotas y con pestilencia, y ya se resolvió ese problema porque al menos las 10,000 bandejas se compraron. Que las estén repartiendo ya es otra cosa, pero sí se llegaron a comprar posterior a los reclamos que hice en una caminata que llegué hasta el Capitolio. Y cuando entregué con el conjunto de personas que me acompañaron, que casi todos ellos eran representantes de comités de familiares de confinados de diferentes instituciones correccionales de Puerto Rico, de diferentes bandos. En la legislatura nosotros entregamos una carta con propuestas para diferentes asuntos que tenían que ver desde el desarrollo de un instituto de adiestramiento permanente para los guardias correccionales de Puerto Rico sobre derechos civiles, y también nuevos mecanismos en metodología, ¿verdad?, de la intervención que se tiene que tener con los confinados, basados en las nuevas guías y sobre todo los estándares del caso Morales Feliciano, entre otras alternativas para la población correccional que estaban desde las llamadas de videoconferencia para generar ingresos para el Departamento de Educación, de Corrección, que se pudieran sacar fotografías los días de visita, y que esa fotografía que se tomara con una cámara digital, y que ese costo de esa fotografía, como se hace en las cárceles en los Estados Unidos, pues fuese directamente a un fondo especial de esa institución para mejorar las condiciones carcelarias de esa institución en particular, ¿verdad? Eso es como por darle ejemplo a ustedes. Ahora, lo que yo quiero decir al respecto es, y vuelvo y recapitulo: 1. La clemencia ejecutiva siempre ha sido una alternativa para poder sacar a confinados de las cárceles de Puerto Rico. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el gobierno de Puerto Rico en efecto está evaluando dentro de este periodo de pandemia del coronavirus las clemencias ejecutivas que se tienen en Fortaleza. Y eso aquí no lo ha preguntado absolutamente ningún periodista del patio. Nadie lo ha preguntado. Nadie. 2. Ahora vamos para la parte que tiene que ver con la iniciativa que está promoviendo el legislador Héctor Martínez. Miren,
Ya yo les explico a ustedes que la Junta de Libertad Bajo Palabra es un organismo independiente que está bajo la sombrilla del Departamento de Corrección. Ellos, antes de que saliera Eric Rolón, que era el antiguo secretario de Corrección, había una promesa administrativa de que las personas que radicaran clemencias ejecutivas podían ver a través del internet el estado en el que se encontraba el procesamiento de la clemencia. Y entiendo que eso, pues, esa herramienta no se ha aplicado porque todo se lleva manual. En la Junta de Libertad Bajo Palabra todo se lleva manual. Gente, se necesita ayuda, créame. Ahora, en el caso de la iniciativa de Héctor Martínez, es lo que dice, mira, pues que la Junta de Libertad Bajo Palabra evalúe los casos que son meritorios, ¿verdad? Para que se les pueda dar un escarcelamiento a la población correccional de Puerto Rico. Bueno, pues, ¿quiénes serían elegibles? Para empezar. 1. En Puerto Rico, mediante órdenes ejecutivas, métaselo aquí, no se puede cambiar el Estado de Derecho. Métaselo aquí. Por lo tanto, quien único puede modificar el Estado de Derecho penal en Puerto Rico es la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la ley suprema de derecho penal en Puerto Rico? El Código Penal, porque es la ley general. Y tenemos unas leyes especiales, como es la ley de armas, de sustancias controladas, la de violencia doméstica, la de crimen organizado, la de maltrato de menores, entre otras, que son leyes que complementan la ley general, que es el Código Penal de Puerto Rico. Para que alguien que ya ha sido convicto por la Administración de Tribunales de Puerto Rico pueda ser elegible para llegar ante la Junta de Libertad Bajo Palabra para que se le evalúe su caso, para ver si dentro del Estado de Derecho vigente, el que crea el legislador, la persona puede salir, lo primero que tenemos que tener en consideración es si esa convicción de esa persona por el delito o el grupo de delitos imputados en efecto reconoce el arresto domiciliario como una de las alternativas que estaba disponible al momento de la convicción. Porque si no está, no es tan sencillo hablar de que se refieran todos los casos de convictos en Puerto Rico ante la atención de la Junta de Libertad Bajo Palabra. ¿Qué otra cosa se puede tomar en consideración ante la Junta de Libertad Bajo Palabra? Que todas aquellas personas que están en los hogares de transición social, que son los que ya están próximos a extinguir sentencia, sus casos sean evaluados con celeridad o con anticipación por la Junta de Libertad Bajo Palabra. Eso se podría hacer. Pero estamos hablando con todo el respeto a las personas que tienen familiares confinados en Puerto Rico. No estamos hablando ni tan siquiera de 300 personas. ¿Okay? Eso es bien importante para mí que usted lo pueda comprender. Que usted lo pueda comprender. Y yo le voy a dar los siguientes números. En el campamento El Salsal en Río Grande, que es una institución varonil de mínima seguridad, a febrero del 2020 habían 368 personas confinadas allí y el Salsal tiene una capacidad para atender 500 personas. El hogar intermedio de mujeres, ¿se acuerdan esa palabra que yo le dije? Un hogar intermedio de transición social de mujeres, para febrero del 2020 lo que tenía eran 14 mujeres. Pues me parece que esos 14 casos de esas 14 mujeres que están en el hogar intermedio de mujeres podrían ser casos atendidos por la Junta de Libertad Bajo Palabra. En el Centro Médico Correccional para febrero del 2020 habían 93 confinados alrededor de los centros médicos correccionales de Puerto Rico hospitalizados. El complejo de rehabilitación de mujeres de Bayamón, que es la cárcel de mujeres de Bayamón, tiene 265 féminas. Esta cárcel de Bayamón de mujeres, que tiene 265 féminas, tiene sumariadas niveles mínimos, medianos y máximos de seguridad. Pues habría que ver cuáles son los casos de la cárcel de mujeres que son de mínima, para ver si ellos pueden salir entonces
a la atención sus casos a través de sus técnicos sociopenales, pueden salir a la atención de la Junta de Libertad bajo palabra. El Centro de Ingresos Metropolitano de Bayamón, que es la 705, que es donde entra todo confinado varón para ser evaluado, para determinar por ese comité de clasificación a qué institución vas a ir y cuál es el nivel de seguridad en el que se te va a adjudicar, si eres mínima, mediana o máxima. Como ya he estado explicando, a febrero del 2020 tenía 626 personas. El Instituto Correccional de Bayamón, tanto el 308 como la 448, a febrero 2020 tenía solamente 73 personas. Pues habría que evaluar si dentro de la 308 y la 448, cuáles son las condenas de estas personas, si ellos tienen radicados clemencias ejecutivas o no, pues estamos hablando de 73 personas. Si en efecto el nivel de cumplimiento de estas personas de sentencias de 5 años o menos, para ver si se puede referir el expediente de ese confinado a la Junta de Libertad bajo palabra. El anexo de máxima seguridad de Bayamón 292 tenía 233 confinados al mes de febrero 2020. A menos que no sean personas, y esto lo digo con mucho respeto a la población correccional de Puerto Rico y los familiares. Una persona que está en máxima seguridad no es elegible, según el Estado de Derecho vigente, por medio de a través de la Junta de Libertad bajo palabra en este momento, de salir a la libre comunidad. A menos que el gobernador de turno no atienda a una clemencia ejecutiva que haya radicado ese confinado. El Centro de Detención de Bayamón 1072 a febrero del 2020 tenía 850 personas confinadas. Bayamón 501 a febrero tenía 461 personas confinadas. El Instituto Correccional de Guerrero en Aguadilla tenía 752 personas. El Centro de Rehabilitación y Nuevas Oportunidades del Departamento de Corrección de Arecibo tenía 13 personas a febrero del 2020, pues podrían tomar en consideración si esa población de 13 casos de ese programa especial del Departamento de Corrección puede salir entonces ante la atención de la Junta de Libertad bajo palabra ese expediente para ver si ese confinado le pueden dar la oportunidad entonces de estar ya sea bajo arresto domiciliario, ¿verdad?, con condiciones especiales. El Centro de Tratamiento Residencial de Arecibo a febrero del 2020 tenía 28 participantes y me parece que es exactamente igual. Las personas que están en el complejo de tratamiento residencial de Arecibo son personas que también tienen sentencias cortas o están próximos a extinguir sentencia. Me parece que esos deberían ser casos también que sus técnicos sociopenales deberían trabajar con celeridad para presentar ante la Junta de Libertad bajo palabra la petición de evaluación si las personas deberían ser excarceladas o no. Sabana Hoyo 216 Arecibo tenía a febrero del 2020 234 personas. El Instituto Correccional 728 de Sabana Hoyo en Arecibo tenía 106 personas. El anexo de máxima de Sabana Hoyo, el 384, tenía 346 personas a febrero de este año. Así que, y el anexo 296 de Guayama a febrero de este año tenía 278 personas. Guayama 945 tenía 74 personas. Guayama 500 tenía 416 personas. Guayama máxima 1000 tenía 494 personas. Correccional Ponce tenía 459 personas. El Centro de Ingreso del Sur tenía 538 personas. El Centro de Clasificación Fase 3 Ponce tenía 182 personas a febrero del 2020. El Anexo de Custodia Mínima de Ponce tenía 179 personas. Esos casos en particulares de mínima podrían ser evaluados por los comités de clasificación de mínima de Ponce y ser referidos a la Junta de Libertad bajo palabra. Adultos Ponce, que es la 224, tenía 130.
confinados y el anexo 246 Ponce tenía 172. Jóvenes Adultos Ponce, la 304 tenía 121 y el Centro con Libertad para Trabajar de Ponce tenía 46. Pues ese Centro de Libertad para Trabajar de Ponce, esos 46 casos, los técnicos sociopenales deberían hacer ¿qué? ¡Pam! Enviarlos a la Junta de Libertad bajo palabra trabajados para evaluar, porque el andamiaje existe. Ponce Máxima habían cerrado tras los temblores y los habían reubicado en otras instituciones y a febrero no les tenían numeración. Ponce Adultos 1000 los tenían con 450 personas, Ponce 500 los tenían con 226 personas a febrero. El programa agrícola de la montaña en La Pica en Jayuya tenía 30 personas. Ese programa puede ser tomado en consideración para que su técnico sociopenal envíe el caso entonces a la Junta de Libertad bajo palabra. El Centro de Detención de Mayagüez, que le decimos el Limón, tenía en febrero 509 personas. Ellos tienen mínima, mediana, máxima y tienen sumariados también. El Centro de Detención de Salinas también tenía 114 personas a febrero del 2020. ¿Qué instituciones en Puerto Rico tienen mínima? Guerrero de Aguadilla, Sabana Hoyo 75, la que queda en Manantiales que le dicen la 728, Guayama 516, Guayama 320, Guayama 500, el Hogar de Adaptación Social de Fajardo, el Hogar Intermedio de Mujeres de San Juan, el Zarzal de Río Grande, Bayamón 516, Bayamón 705, Bayamón 1428, Bayamón 563, Ponce 224, Ponce 112, Ponce 534, tienen custodias mínimas. Así que, si la Asamblea Legislativa no va a cambiar y modificar el Estado de Derecho dentro de la Ley General, que es el Código Penal de Puerto Rico, para que se determine una categoría o alternativas adicionales de cómo esa persona que es convicta de ese delito pueda cumplir sentencia, es muy difícil. Por favor, compréndalo. Que aunque se haga un llamado humanitario a excarcelación de confinados, el gobierno acceda. Tiene que haber una acción legislativa de modificación tanto de la Ley General, que es el Código Penal de Puerto Rico, como de las leyes especiales, particularmente las más utilizadas en Puerto Rico, que son la de drogas, la de armas y la de violencia doméstica. Y a mí no me parece, con todo el respeto a todo el mundo, que la Asamblea Legislativa en este momento va a obrar a nivel legislativo. Entonces, pues usted me dirá, licenciada, lo que pasa es que estamos en una pandemia y ellos pues no tienen para dónde coger, y todo eso yo lo puedo entender y yo te voy a dar la razón. Pero a menos que no sea por perdones que de Wanda Vázquez, la población correccional de Puerto Rico no va a ir a ningún lado. Y por eso era que me quería tomar el tiempo de decirle a la gente que aunque sean 8.880 personas las que están confinadas en Puerto Rico, a menos que no haya acción legislativa para añadir medidas de cumplimiento de sentencia por delito o por nivel de seguridad, para máxima, para mediana, para mínima, y a su vez se pueda trabajar entonces con una modificación con el reglamento del Departamento de Corrección, que lo pueden acceder, mi gente, se llama el reglamento 8281, que se llama el Manual de Clasificación de Confinados. Les recomiendo que lo lea. Está disponible en la página del Departamento de Corrección, que es de donde he podido sacar la información para podérselas explicar a ustedes. Así que volvemos. Lo importante es que información es poder. Lo importante es que podamos separar lo que es analizar bajo desesperación que analizar bajo reflexión. Y vuelvo y digo, yo soy pro derechos de rehabilitación, yo soy pro derechos de los confinados, porque ya la persona fue procesada y se le adjudicó la comisión del delito dentro del sistema imperfecto de justicia que tenemos.
Pero mientras ellos estén institucionalizados, el Departamento de Corrección de Puerto Rico tiene que hacer su trabajo según el mandato constitucional. Y no es dar ayudas a medias, no es dar tratos inhumanos y no es que el gobernador de turno los ignore, porque ellos siguen siendo el pueblo. ¿Escuchó? Siguen siendo el pueblo. Porque ellos son parte de nuestra sociedad. Así que yo espero que este video haya sido lo suficientemente educativo. Yo seguiré pues entonces monitoreando cuál va a ser el curso de acción que va a tomar entonces el legislador Héctor Martínez, porque una resolución lo que hace es levantar el planteamiento, no establece el vehículo procesal de cómo se van a trabajar estos asuntos. Y vuelvo y les digo, hablar sobre la población correccional de Puerto Rico es un tema técnico y complejo y no podemos traerlo en carácter liviano porque los familiares se emocionan o los familiares se desesperan o los propios confinados se emocionan o se desesperan. Entonces hay que hablar claro, aunque no guste lo que uno dice, pero hay que hablar claro y hay que ser realista. Y yo siempre he dicho que aunque no guste lo que yo digo, al menos yo no miento. Porque el que te miente tiene problemas más adelante de repetir exactamente lo que dijo para sostener su posición. Y yo en eso no pierdo tiempo. Pero yo vuelvo y digo, tenemos en este momento tan difícil que tener un poco de calma. Y sé, para que la gente también lo sepa, que es una gran responsabilidad para todos los líderes de todas las organizaciones institucionales. Y no estoy hablando del Departamento de Corrección. Es importante que todos los líderes de todas las organizaciones o los gremios de confinados en Puerto Rico se unan en un mensaje claro de la importancia de medidas de seguridad para su higienización, de que la población esté debidamente informada de prácticas adecuadas de higienización, porque a la hora del contagio, el contagio no mira bandos. Y si el Estado no está siendo responsivo para poder proteger y dar unas medidas adecuadas a la población correccional, ustedes también, y le estoy hablando a los confinados de Puerto Rico, ustedes también tienen que tomar medidas de aprendizaje, medidas educativas, medidas de buenos modelajes, medidas de poder ser mentores para otros compañeros confinados para que tengan modelajes adecuados, precisamente para que todo el mundo se pueda autoproteger. Porque todos nos tenemos que preparar. También había dejado dicho hace varias semanas atrás que dado a que el Departamento de Corrección no está permitiendo que los familiares puedan dejar artículos de higiene o de primera necesidad salubrista para la población correccional, porque eso bajó por un memorando, pues me parece que una alternativa, ok, yo no le puedo entregar los materiales a mi familiar que está confinado, perfecto, pero ¿qué tal si no se si se permiten, por ejemplo, el envío de paquetes por correo o se establece un centro con todas las medidas, cápsulas, como usted lo quiera llamar, carpas, desinfectantes, como usted lo quiera llamar, un andamiaje donde se puedan recibir paquetes solamente con unos artículos en específico de higienización con el nombre del confinado para que se puedan distribuir en las cárceles, para que ellos también puedan tener acceso a artículos de primera necesidad de higienización. Porque yo vuelvo y digo, un jabón para un confinado se le da cada 15 días. Ya hoy usted ha aprendido conmigo en este video que un confinado que está en mediana custodia o mínima custodia puede compartir su celda con otras personas. Por lo tanto, comparte el inodoro y el lavamano de esa celda con otras personas. ¿Qué medidas podemos tomar como pueblo y como gobierno para menos asegurar que hay abastecimiento de suministros para la población correccional que no necesariamente te puede comprar en la comisaria en este momento o que nunca ha tenido oportunidad de tener una cuenta en la comisaria
o que quizás está llegando a cuentagotas los suministros que se están dividiendo entre el personal administrativo de corrección en las instituciones, porque ellos también necesitan materiales de higienización, y los guardias correccionales y la población correccional. ¿Ven? O sea, aquí lo que hay que buscar es un happy medium de cómo pueden llegar mayor cantidad de artículos higienizantes para tener inventarios y abastecimientos entonces en las cárceles de Puerto Rico para la población. Y por eso es que le estoy hablando a todos los confinados de Puerto Rico, a todos los familiares de confinados de Puerto Rico, a todas las autoridades del Departamento de Corrección. A veces tenemos que pensar fuera de la caja, porque con órdenes ejecutivas y papeles no estamos resolviendo el problema de evitar el contagio. Y aunque todavía no se ha reportado un solo caso positivo de coronavirus en una institución carcelaria de Puerto Rico, eso no significa que no sea un foco potencial de que ocurra. Y si ocurra, créanme que vamos a estar en un gran problema, Puerto Rico. En un gran problema. Así que se les quiere mucho. Una abogada motorizada. Gracias por sintonizarme. Comparte este video particularmente con el legislador Héctor Martínez, a quien no conozco, pero creo que aquí hay buenas iniciativas para que él pueda tomar en consideración él como, ¿verdad? Como legislador. Si usted es portavoz de alguna organización de confinados, compártala con sus líderes, compártala con las juntas que se tengan que compartir, porque educación es poder, y en este momento también los confinados deben tener acceso a buena educación para poderse autoproteger como colectivo, como lo estamos haciendo nosotros como colectivo, que todos los días, ¿verdad?, tratamos de difundir información para autoprotegernos. Lo mismo tiene que pasar con las cárceles, con las mujeres, con los jóvenes adultos, con las segregaciones, con las protectoras, con el pueblo. Tiene que pasar con todo el mundo, ¿está bien? Así que Dios los bendiga, que pasen muy buenas tardes. Ha sido la licenciada Roxana Soto Ailú y vamos para encima. Olvidé decir, no tengo oficina abierta. Hasta que no levanten las restricciones gubernamentales, yo no estoy trabajando. Así que lo que yo me estoy dedicando a hacer todos estos días es estudiar. Estudiar y conversar con ustedes. ¿Está bien? Así que cuídense, se les quiere muchísimo y vamos para encima, Puerto Rico. Hasta la próxima.